Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que va a estar abordando el Renacimiento en la lingüística. Nuestro equipo está conformado por Elena Orendain, Perla Durán y Andrea Araujo. Ok, vamos a iniciar con un poco de contexto histórico, una introducción pequeña. Podemos decir que el Renacimiento es el nacimiento del mundo y la historia moderna. La mayor parte de los rasgos que ahorita caracterizan a la historia aparecen durante esta época y continúan sin ninguna interrupción. Muchos de ellos tuvieron un efecto directo en las vías de los estudios lingüísticos. Básicamente, el Renacimiento inicia como un acontecimiento italiano que se difundió hacia el exterior, especialmente el norte de Europa a partir del siglo XIV. Podemos decir que hay dos movimientos que fueron el inicio de la Europa moderna: el movimiento independiente y el predominante religioso, que lo conocemos como la Reforma Protestante. Este corresponde a principios del siglo XVI y se centra en zonas de habla alemana. Este movimiento establece varios tipos de fe protestante. Podemos decir que esto se originó debido a una ruptura con la autoridad papal de la época. Y la consecuencia, pues, más notable es que se divide la cristiandad europea en la cristiandad católica y no católica. Se adquiere el protestantismo de diversas formas, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Gracias a la influencia que fue ejercida en Europa, en todo el mundo, podemos considerar que son responsables de muchas características del mundo moderno. En algunos aspectos, los dos movimientos favorecieron a cambios similares en las actitudes públicas y privadas. A esto lo atañe, se relaciona mucho con la lingüística, porque ya vamos a poder prestar atención a una serie de acontecimientos comitantes, pero tal vez lo más importante de los saberes renacentistas fue llevar el resurgimiento de lo que había comenzado en Italia, como el estudio del griego y el latín clásicos, porque si podemos recordar, durante la Edad Media no se les dio tanta importancia como ahorita. Viejo y Nuevo Mundo. Ok, vamos a iniciar diciendo que es muy difícil el poder identificar cuándo exactamente inició el periodo, cuándo inició el Renacimiento, ya que no hay una fecha exacta, pero podemos decir que este está en la transición de fechas importantes o simbólicas. Vamos a identificar dos acontecimientos totalmente independientes y relativamente cercanos entre sí, que marcan juntos el fin del mundo viejo y el comienzo del nuevo. Podemos acordar que el inicio de este periodo es con la caída de Constantinopla en 1453, la capital del Imperio de Oriente, el estado que es sucesor al antaño unificado del Imperio Romano, cayó en manos de los turcos. Así se dio fin al último superviviente de la ininterrumpida sucesión del Imperio Romano Clásico, y se logró que los estudiosos griegos se orientaran hacia el occidente, especialmente en Italia. El otro acontecimiento que es muy cercano a este es cuando en 1492 Colón descubrió el continente americano, y así se empezó a hacer la expansión europea por todo el mundo. Volviendo a Constantinopla, de la región se trajeron muchos manuscritos de textos clásicos que se buscaban con el afán de traducir, y traían consigo a los eruditos italianos que visitaban Constantinopla y algunas otras ciudades. Pero esto no supuso más que la culminación de un proceso que ya había sido establecido. Pero a finales del siglo XIV, Manuel Crisolaras fue invitado a Constantinopla como profesor griego, pero ahí produjo lo que es la primera gramática moderna de la lengua en Occidente. La agudizada conciencia del pasado clásico y el incrementado vigor del presente engendraron una enorme vitalidad entre los hombres más destacados de todas las esferas de la actividad. Algo que se dice que es el único crimen que no fue cometido por el hombre renacentista fue la destrucción de los manuscritos antiguos. De esta historia data el concepto de la Edad Media, una época tenebrosa y oscura que se extiende entre la antigüedad y la nueva era. Podemos decir que todos los logros que había hecho Europa durante la época medieval, el saber lingüístico, fueron gravemente subestimados por los hombres renacentistas, ya que no estaban de acuerdo con lo que se pensaba en esta época, debido a que
hicieron la destrucción de todos estos manuscritos que eran considerados como arte, vaya, o sea, eran muy importantes. Ahora vamos a estar hablando de lo que es Martín Lutero. Eh, Él fue, podemos decir que uno de los principales impulsadores de la Reforma Protestante, del luteranismo. Ok, vamos a decir cómo fue que inició Lutero a hacer un poco de... que empezó con lo de la Reforma. Esto pasó cuando clavó las famosas 95 tesis contra las indulgencias de la Iglesia en el castillo de Wittenberg en Alemania. Él tocó la fibra más sensible del sistema. Podemos decir que Lutero criticaba al sistema de indulgencias a base de la religión, que fue motivada por las Sagradas Escrituras, pero al mismo tiempo denunció los fundamentos de la institución religiosa. Eran la instrumentalización de los sacramentos para el poder espiritual de la Iglesia sobre las almas. Básicamente podríamos decir que la Iglesia hacía que la gente tuviera esos sacramentos para poder tener un alma libre. El poder jurídico que tenía el Papa en ese entonces, la sacralización de un sistema jerárquico tanto en la Iglesia como en la sociedad, y las implicaciones de la Iglesia en el ámbito tanto político como económico, y es cuando estábamos peleando o cuando se empezó la lucha de que se separara la Iglesia de lo político y lo económico, ya que, como muchos sabemos, tenía un gran poder en esos entonces, o sea, a pesar de que ya de que estaban las reformas cambiando y todo eso, era algo que todavía no podían despegar del todo porque tenía cierta influencia ahí. Todo eso para Lutero resultó en un sistema opresor ideológico y social, o sea, como les estaba comentando, Lutero no creía que esto fuera correcto, o sea, sentía que la misma iglesia estaba siendo opresora con su pueblo, eh, una cierta libertad de expresión, vaya, o sea, les decían que si no seguían al pie de la letra todo lo que se tenía que ver con religión, iban a sufrir ciertos males y sus almas iban a ir al infierno, y pues sí. Las necesidades seculares y humanistas se vieron reforzadas por el ascenso del rango de las lenguas vernáculas de Europa, de lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Esto empezó tras la traducción de la Biblia a ellas, de un aspecto de forma religiosa. Aquí fue cuando Lutero tradujo por primera vez la Biblia directamente desde lo que es el griego y el hebreo al alemán. Por eso le dio a toda la gente la posibilidad de poder leer la Biblia por sí mismo y no confiar solamente en las interpretaciones que daban los sacerdotes y la iglesia. Sí, Lutero también lo hizo como que una forma de que el pueblo pudiera comprobar que por parte de los sacerdotes y de la iglesia era cierto, porque como comentaba anteriormente, o sea, la iglesia, por tratar de tener a la gente oprimida o controlada, podríamos decir, decía que si realizaban ciertas acciones, ciertos actos, iban a terminar en el infierno. La Biblia alemana de Lutero se imprimió en 1534. Ya para esa fecha las escrituras o la Biblia ya había sido traducida a varias lenguas europeas occidentales. Y a continuación mi compañera Andrea les va a empezar a hablar sobre las lenguas vernáculas. El Renacimiento también concedió mucho más respeto, importancia y estudio a las lenguas vernáculas o lenguas vulgares. Esto de parte de varias necesidades de muchos tipos, pero digamos que lo último que dio este ascenso a las lenguas eh, es la reforma religiosa. Ahora, esto trae una revolución para los estudios gramaticales y no en un cambio de modelo o estructura, sino en la aparición de las primeras gramáticas de las lenguas vulgares. Es decir, ya quedaba escrito por papel, se hacía un estudio de la misma de la manera que se estudiaba latín, griego, hebreo, etc. La primera fue la gramática del castellano de Antonio Norvija, que pues da paso al castellano a dejar de ser una lengua vulgar y pasa a sentarse junto a lo que es el griego y el latín.
Esto siente el precedente para todas las demás y poco a poco estos estudios aumentan y las lenguas dejan de ser idioma corrupto y pasan a tener su propio mérito y su propia categoría entre todas las demás. También debemos destacar que en el Renacimiento al griego y al latín se les añade el hebreo y estas tres pasan a formar el Homo trilinguis del Renacimiento. El árabe también cobra cierta importancia y se hacen varios estudios comparativos entre él y el hebreo, pero realmente no es tan fuerte. El hebreo pasa. Ahora, en lo que respecta al hebreo, el hebreo siempre ha tenido una importancia, pues seguía siendo una lengua de carácter y de rango bíblico junto al latín y al griego. Sin embargo, pues dada la situación, sus estudios se realizaban generalmente en la clandestinidad, pues los cristianos temían ser acusados de asociarse con los enemigos y los judíos temían ser acusados de proselitismo. Entonces, teniendo esto en cuenta, dura años el hebreo pues relativamente al margen, pero llega el Renacimiento, con el Renacimiento se relajan las relaciones con la Iglesia y el hebreo se permite ser estudiado más ampliamente y con mayor profundidad. Se escriben varias gramáticas hebreas, en especial de Rudimentes Hebrasis, resalta bastante, pues atrae la atención de los eruditos occidentales por su sistema de clases de palabras, que es totalmente diferente a lo tradicional. El tradicional consiste en sustantivo, verbo y partícula, donde los dos primeros son declinables y las partículas indeclinables. Sin embargo, Reuchlin cambia esto y lo equipara a la tradición latina y termina subdividiendo el sustantivo en nombre, pronombre y participio y las partículas en adverbio, conjunción, preposición e interjección. También el hebreo se empieza a estudiar un poco a la par del árabe. Esto pues se debe a muchos factores, entre ellos el hecho de que pues ambos son lenguas con un origen en lo religioso, que inician sus estudios en lo religioso. Y también es la primera vez que se empieza a estudiar pues dos lenguas que no tienen relación alguna con la tradición greco-romana, o al menos no directamente. Ahora, Elena nos va a compartir un poquito más de lo que viene a ser, pues, el árabe, que también es importante, aunque se quedó un poco más abajo que el latín, el griego y el hebreo en lo que respecta al Renacimiento. Ahora vamos a hablar de Kufa. Los estudios lingüísticos árabes como los hebreos tomaron la inspiración de la literatura sacra. En el caso de los árabes, el Corán. Este era un libro sagrado del Islam que suponía que era la palabra de Dios revelada por el profeta Mahoma. Era el vínculo de unidad de toda la extensión de los dominios árabes y de la fe islámica, más amplios aún desde el siglo VII en adelante. El texto árabe del Corán es un texto sagrado y para los ritos y los usos oficiales no son válidas las traducciones. Por lo tanto, los conversos no árabes tenían que aprender árabe para poder leerlo y entenderlo, como a otros textos sagrados. Este libro dio origen a lo que es la tradición de exégesis y comentarios lingüísticos. También las necesidades de la burocracia en la información de los administradores y funcionarios de la lengua reconocida del Imperio Islámico. La enseñanza del árabe en el mundo islámico alcanzó por sí misma una posición análoga a la del latín en el Imperio del Occidente. Pero esto desarrolló una cierta rivalidad entre dos escuelas filológicas del mundo árabe. Podemos decir que la escuela de Basora dejó de sentir la influencia aristotélica como parte del impacto general de la filosofía y de la ciencia griega y tuvo en la erudición árabe. Lo que Basora insistía es en la estricta regularidad y la naturaleza sistemática del lenguaje como medio de expresión de un discurso lógico acerca del mundo y de los fenómenos. Por esto, era posible que se ejercieran algunas influencias de ideas aristotélicas sobre la analogía. Pero lo que el grupo de estudiosos de la lingüística de Kufa dio más importancia fue a la diversidad del lenguaje, tal como se apreciaba o aparecía realmente, incluyendo
variantes dialécticas, singulares textuales, tal como se aceptaban. La extensión de esta influencia de la Tejene sobre la teoría gramatical árabe es discutida. La obra ha sido traducida del armenio al siríaco a comienzos de la era cristiana y fue estudiada por los árabes. Pero es cierto que los lingüistas árabes desarrollaron sus propias ideas acerca de la sistematización de la lengua y en modo alguno impusieron los modelos griegos sobre ella como los gramáticos latinos se habían visto llevados a hacer. Uno de los inventos más influyentes para la época renacentista en Europa fue la imprenta, ya que gracias a esta invención fue de mucha ayuda para la difusión de conocimiento, llevando en especial educación a los que pertenecían a la clase media y baja, además de que fue un factor influyente para el estudio de las lenguas extranjeras modernas como lo era el inglés. Si hablamos de beneficios sociales, aparte de la educación, también trajo consigo que aumentara la economía, ya que se dio oportunidad de trabajo y se hizo el reconocimiento de una sola variante de la lengua, la cual se hizo llamar lengua estándar, a la que se refiere al lenguaje que es utilizado para medios como instituciones y libros de gramática, teniendo de esta manera una ortografía uniforme, o sea, más generalizada, lo cual va a ser importante más adelante. Además, obviamente le abrió la puerta a las publicaciones de libros, tanto en ese entonces eran monolingües como bilingües, que igual en la actualidad siguen presentes, ¿no? Además, hubo un avance influyente en la divulgación de información gracias a los avisos sobre noticias por medio de afiches que eran colocados en las catedrales, parques o cualquier lugar público, ¿no? Un dato interesante es que en Europa se alcanzó la educación universal hasta el siglo XIX, aun cuando estaba ese aumento constante en la alfabetización y obviamente en la educación. Un factor importante es que la invención de la imprenta otorgó mayor importancia a la ortografía normalizada. ¿A qué me refiero con esto? Se refiere a un proceso de establecimiento de normas lingüísticas, el cual tiene por objeto hacer una lengua de, por así decirlo, un instrumento de acuerdo a la comunicación. De esta forma, para poder conseguir la normativización, pues debe de contarse o crearse como una ortografía, la cual debe de tener una gramática, un diccionario normativo y que se debe dirigir la atención hacia las relaciones entre la forma de la escritura y su pronunciación. Esto trajo consigo los estudios fonéticos que empezaron a tomar seriedad en lo que fue Inglaterra, lo que ocasionó prestarle atención a la ortografía y a su relación con la pronunciación en el continente para poder así obtener esta ortografía generalizada. Las nuevas gramáticas se enfrentaron a desafíos que pues no se habían visto en otras épocas. Uno de estos desafíos más grandes es la imprenta, pues tenían que lidiar con las confusiones gracias a las inadecuaciones fonéticas de las ortografías existentes. Es decir, pues se confundían, ¿no? No había un estudio clave, no había un estudio de todas las lenguas y tenían que ver la manera de acomodarlo. Un ejemplo de esto es el italiano, que tuvieron que incluir las letras, nuevas letras para distinguir la E y la O abiertas de las cerradas. Ahora, la relación, hablábamos ahorita de las lenguas vernáculas, las lenguas vulgares. Pues aquí es donde comienza su estudio, pues se empiezan a registrar y a estudiar los cambios en estas. Se ven los cambios en los sonidos y ahí se dan cuenta de toda la relación histórica que existe de palabras españolas, francesas e italianas con las formas latinas correspondientes y también se plantean las preguntas y las responden de los cambios en los sistemas gramaticales. Aquí es donde, como decía más al inicio,
Ya las lenguas vernáculas, las lenguas vulgares dejan de ser esto, dejan de ser vulgares y pasan a ser lenguas en pleno derecho a ser estudiadas, a ser analizadas. Y lo que inició esto es Nebrija, con la gramática castellana, gramática de la lengua castellana en 1492. Nebrija no es el único, hubo varios personajes aquí bastante importantes que dieron grandes aportes. Uno de ellos es Petrus Ramnus o Pierre Reme, cualquiera de los dos. Él aportó muchísimo a lo que llegaría a ser el estructuralismo y también fue parte muy importante de la transición del mundo medieval al mundo moderno. Sin embargo, en esta ocasión vamos a centrarnos en lo que es Nebrija. Antonio Martínez Calá Ixara, nacido en Lebrija, Sevilla, en 1441, o Antonio de Nebrija, como nosotros lo conocemos. Bueno, fue un gran referente al Renacimiento español, humanista, gramático, filósofo, historiador, poeta, pedagogo, astrónomo. Estudió humanidades en la Universidad de Salamanca, así como filología en latín, en griego y en hebreo. Sus conocimientos abarcaron infinidad de temas desde medicina, teología, derecho y gramática. Escribió muchísimas obras de varios de estos temas, de cosmografía, de botánica, de teología, pero la que vamos a hablar hoy y la más relevante para nuestro tema es la gramática castellana. Bueno, durante el Renacimiento empezaron a editarse numerosas gramáticas latinas, pues había un entusiasmo por toda la literatura grecorromana. Y durante mucho tiempo, solo el latín y el griego eran consideradas lenguas cultas, porque eran las que estaban dotadas de grandeza, tenían todo este legado, y eran las únicas que eran merecedoras de estudio y análisis, mientras que las lenguas vulgares se regían apenas por lo que hablaba la gente. No contaban estructura fija, eran simplemente algo que pasaba de boca en boca. Ahora, Nebrija tuvo una idea y esta idea fue aplicar el modelo de estudio de una lengua culta a una lengua vulgar, en este caso el castellano. Y partiendo de esta idea, de sus conocimientos en filología, de latín, de hebreo, de griego, es como en 1492 escribe la primera gramática de la lengua castellana. Esto es el inicio de un cambio enorme, totalmente. Era la primera vez que a una lengua vulgar se le escribía una gramática, era la primera vez que se le daba una estructura, que un conjunto de reglas y normas lingüísticas se le daban a una lengua pues que no tenía nada, se le estaba convirtiendo en una lengua culta al ya darle una estructura. Es decir, mediante esto, el castellano pasó a sentarse junto al latín, al griego y al hebreo. Ahora, Nebrija consideraba que la gramática era la base de toda ciencia y por lo mismo la dividió en ortografía, prosodia, etimología y sintaxis. Esto es importante porque es una de las divisiones pues principales, que ha habido ciertas controversias porque algunos dicen que ya los habían establecido antes, que Nebrija se lo llevó, pero el punto es que al menos en lo que respecta al castellano se tiene el registro de que él fue el primero. Ahora, él la oración la dividía en 8: nombre, pronombre, verbo, participio, adverbio, injerción y conjunción, y también añadía gerundio y sufiño. Eh, Esto fue el inicio de algo mucho más grande. Esto inspiró el surgimiento de una serie de obras similares en base a otras lenguas, y de esta manera todas las lenguas vulgares, romances, poco a poco se fueron convirtiendo en lenguas cultas, y es lo que abarcó la nueva gramática en general. Estos estudios se propagaron y había una discusión constante porque al fin y al cabo eran lenguas que pues en general solo eran habladas, no había algo establecido, y fue todo un proceso, pero el que dio inicio a todo esto fue Nebrija, con la gramática del castellano, la primera gramática. ¿Qué pasa con el latín y con el griego en el Renacimiento? Ya mencionamos hebreo, ya hablamos del árabe, ya hablamos de castellano, etcétera. ¿Qué pasa con el griego y con el latín? Bueno, son abrazados de nuevo, pero de una manera diferente.
Al quitarse todo este estigma de paganismo, de la cultura grecorromana, esta es abrazada totalmente por el renacentismo. Todos los textos, todos los valores son totalmente exaltados: el humanismo, la dignidad del hombre, lo intelectual, lo moral. Los textos clásicos se hacen accesibles en toda Europa, o bueno, los que se puede acceder. Se empieza a estudiar la literatura antigua y los clásicos griegos y latinos se empiezan a leer por sus propios méritos en idioma original. Se deja totalmente de lado las traducciones o interpretaciones que llegaron a ser teólogos escolásticos y podríamos decir que es en el Renacimiento donde se formó el concepto del estudio de la literatura clásica como una escuela liberal. Ahora, en lo que respecta a la lingüística, cambió la actitud hacia el griego y el latín, sobre todo hacia el latín, pues dejaron de ser estas lenguas del mundo medieval, no era latín medieval, sino que pasan a ser las lenguas de Cicerón, de Virgilio, las lenguas de la educación, las lenguas de los intelectuales. Y esto hace un cambio total porque se empiezan a estudiar de nuevo, se empiezan a buscar nuevas gramáticas, se hacen observaciones. Y si bien se quedaron con algunas ideas que en su momento los gramáticos escolásticos llegaron a proponer, también se hacen nuevas investigaciones. Personajes como Erasmo, Ramos, Madvig, seguían modificando, seguían viendo, seguían cuestionando todo lo que pasaba con estas lenguas. Ahora, también la enseñanza de la gramática latina y griega poco a poco se transforma a lo que conocemos hoy. Y con esto también se sigue motivando todo lo que es el estudio de lenguas extranjeras y se anima, o sea, dejan de ser esas lenguas de la época medieval, esas lenguas que siguen siendo ocultas, claro, porque siguen siendo las más estudiadas a pesar de que empieza a surgir las lenguas vulgares, empiezan a volverse también lenguas cultas, pero no se dejan de lado, toman una perspectiva totalmente diferente, haciendo como que la medieval nunca pasó y se quedan con todo lo que ve atrás, con todo Grecia, con todo Roma. Y por esta misma razón es que pues el latín queda como una lengua internacional del saber, de la autoridad, del reconocimiento de las lenguas vernáculas europeas, pues muchas partían de él realmente. Y es como pintan al final, o sea, hay un cambio muy drástico de la visión de que es mucho más abierto, mucho más... Se prestaba más a la investigación ya el latín y el griego, a pesar de todo, pues la connotación negativa que podrían tener, realmente se abraza ese lado tal vez más cultural, de ese lado de las historias que veíamos desde pues Grecia y Roma. Uno de los movimientos más importantes de la época renacentista fue cómo fue el surgimiento del humanismo, el cual es un movimiento ya sea literario, cultural, artístico y sobre todo ideológico, que fue desarrollado en Italia en los últimos decenios del siglo XIV y pasó a los primeros años del siglo XVI. Algo importante es la relación que hay entre el humanismo y el Renacimiento, ya que gracias a las mismas ideas que tenía el humanismo fue como se dio origen al mismo Renacimiento. Recordemos que el humanismo ya se viene planteando un poco a finales de la Edad Media. Esto fue con la finalidad de resaltar nuevamente la cultura humana, en efecto los conocimientos antiguos y la expansión de estos nuevos conocimientos, para poder centrarse pues en un desarrollo y el estudio sobre todo del ser humano como ser individual y no en Dios como estaba acostumbrado igual en la Edad Media. Algo importante en esta época fue la Reforma, ya que en estos años fue la que impulsó el respeto por el humanismo intelectual, que más adelante van a ver por qué se da origen a esto, gracias a un personaje que fue Lutero. Para que éste se pudiera centrar en la naturaleza humana, con los intereses más bien a lo que era la cultura, ciencia y arte.
Básicamente estamos hablando de la evolución del ser humano un poco más independiente. Ya piensa más en sí individualmente y no tanto que obviamente era muy, muy fija la ideología de Dios, ¿no? Algo fundamental eran las necesidades de la tradición religiosa y humanistas que se vieron reforzadas por el ascenso de rango de las lenguas vernáculas, igual que ya vamos a estar viendo en este tema, que surgió en Europa tras la traducción de la Biblia, que esto dio entrada pues a una reforma religiosa. En el mismo fanatismo del humanismo, el cual los pensadores renacentistas, al insistir en el valor y la dignidad del hombre por sí mismo, adivinaban un parentesco intelectual y moral en sí. Algo importante es que los textos clásicos accesibles entonces en Europa eran más o menos los mismos que hoy. El estudio de la literatura antigua adoptó las formas reconocibles de la época actual en los programas clásicos de escuelas y universidades. Ahora entraremos al tema de lo que es el lenguaje real. Para comenzar, cabe destacar que la propuesta más radical de la época fue la invención de una nueva lengua para que pues hubiera un progreso en el conocimiento y hubiera una facilidad en el comercio en todo el mundo. Cuando esto dio origen, la población no se imaginaba una lengua universal al estilo pues en el que se estaba acostumbrado. Tiene un modelo Esperanto que era creado a partir del material de las lenguas que ya existían. El atrevimiento o atractivo de este proyecto era de inventar un sistema en el cual influyeran tres aspectos: el conocimiento, el pensamiento y las ideas, para que éstas pudieran ser expresadas de manera directa y universalmente. Esto era pensado para que fuera expresado mediante símbolos que eran creados con la finalidad a los cuales se podrían adjuntar a las pronunciaciones. Y para que estos sistemas de símbolos no resultaran inevitablemente pues engorrosos, se tenía que clasificar el conocimiento humano y reducirlos a una hipnosis ordenada. La inspiración de que surgiera una nueva lengua universal de este tipo pues fue viable cuando surgió dependiendo de una fe de la capacidad de la racionalidad humana, las clasificaciones de datos y que hubiera una rápida expansión, además de la apreciación al poder del simbolismo matemático, ya que en algunas lenguas eran proyectadas los números árabes como símbolos escritos para una pronunciación. Sin embargo, las matemáticas constituyen un modo de simbolización independiente del lenguaje, aunque no poseen el ámbito semántico ni la capacidad expresiva de una lengua natural. Hablar del lenguaje de las matemáticas es utilizar una metáfora, y no hay que llevar una analogía demasiado lejos, ya que si bien puede interpretarse como lenguaje, no puede ser, es un lenguaje universal, claro está, pero este lenguaje no sirve para una comunicación explícita. Muy bien, ahora entraremos al tema de las fundaciones más destacadas en el Renacimiento, que fueron las del Port Royal. Estas fundaciones son religiosas y educativas que establecieron en los años de 1637 y fueron dispersadas hasta el año de 1661 debido a las discordias políticas y religiosas. El Port Royal estudia en parte lo que son las gramáticas racionalistas, que fueron en diversos sentidos las sucesoras de las gramáticas escolásticas medievales. Aunque el sistema educativo de Port Royal contemplaba una sólida instrucción clásica, uno o dos de sus miembros manifestaron prejuicios contra la literatura pagana de la antigüedad clásica. El Port Royal contaba con sus miembros, algunos que escribían sobre lógica en sus gramáticas, en las que
había mucha influencia de la lógica de la lingüística, que era pues algo que se mostraba como que con mayor fuerza. Estos expusieron una gramática universal, pero no en el mismo sentido que quienes proyectaban una lengua universal, sino que a diferencia de los que proyectaban estas lenguas universales, no estaban ellos intentando tener un nuevo método de comunicación, sino más bien que exponían una teoría general de la gramática que era vista a través del medio de lenguas como lo era en ese entonces en la lengua del latín y del francés. Algo importante es que los estudios del Port Royal adoptaron las 9 clases de palabras clásicas que tenemos hoy en nuestra actualidad, que la usamos tanto para sintaxis, para morfología, para la estructura de nuestra lengua, que viene siendo el nombre, artículo, pronombre, participio, preposición, adverbio, verbo, conjunción e interjección. Pero estas las volvieron a dividir semánticamente, relacionadas las 6 primeras que pues ya mencioné anteriormente, pero las volvieron a relacionar con los objetos de nuestro pensamiento y las 3 últimas con la forma o manera de nuestro pensamiento. Esto conservó la dictonomía básica del nombre y del verbo, pero el reparto de las demás clases alrededor de estas pues es diferente. Algo importante del Port Royal son los verbos, que estos son propiamente palabras que significan afirmación y en otros modos deseo, orden, entre otros. Esto es una vuelta de los gramáticos de Port Royal a un análisis sugerido por el mismo Aristóteles, que dice que de todos los verbos excepto la cópula, que es el ser, estar, es equivalente a la lógica y gramaticalmente este verbo más a un participio. Algo importante era que los mismos gramáticos del Port Royal estaban haciendo como pues un esfuerzo para escribir una gramática general. Ellos tomaban los ejemplos del latín, el griego y el hebreo y pues de las otras lenguas modernas para tratar de hacer pues que todo fuera pues un conjunto para que tengan todas esas características universales y pues para poder tener esa gramática general. Más bien no parecía que se interesaran por obtener un conocimiento más amplio de las lenguas no europeas. Más bien concebían la gramática general como subyacente a lo que era la construcción real de las lenguas y no amplificarla específicamente en una de ellas. Pero a ellos les llamaba más la atención lo que venía siendo la lengua francesa, ya que se les parecía que tenía una elegancia y belleza muy característica. Y pues básicamente la explicación de los gramáticos de estas fundaciones de Port Royal en referencia al significado de las oraciones tal como el oyente lo entendía y el hablante se proponía a comunicarlo, pues era como si iba a establecer esa lengua, esa estructura general para en cuestión de gramática.